Lo que sí fue difícil en un momento, que lo armé, y una vez que lo armé, ya después lo mantuve, era el tema de la hidratación durante la carrera. Son carreras muy largas que requieren que tengas mucha atención en los carbohidratos que consumís, en lo que consumís, en la frecuencia y demás. Entonces eso sí era muy importante hacerlo y cumplirlo. Y cuantas cosas haga, cuantas mayor cosas haga, sin depender de ustedes ni de nadie, va a ser mi sueño. Y esto, viste, o sea, me encargué de correr en un circuito donde yo no tenía que pedir nada a nadie y se convertía en más privado, ¿sí? Donde yo elegía qué correr, yo conseguía los medios para hacerlos y de esa forma pude como esquivar todo esto que en algún punto donde también me ubicaban en buenas posiciones, donde yo algo de dinero ganaba. Entonces los primeros años lo que hacía era, ok, gano un poquito, me pago el siguiente viaje, gano un poquito, me pago el siguiente viaje, con la ayuda de quizás de la familia al principio. Pilar Geijo es nadadora y entrenadora argentina, 5 veces campeona mundial de aguas abiertas y parte del Salón de la Fama de Ultramaratón. Con récord en el cruce del Río de la Plata, inspira a nadadores de toda Latinoamérica con su talento y dedicación. Este episodio es patrocinado por... En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon. Antes de seguir con el episodio, me gustaría pedirte un pequeño favor que solo te tomará quizás menos de un segundo. Solo el 24% de los que escuchan mi podcast están suscritos a mi canal. Si te suscribes, no solo te estaré trayendo más invitados, sino que también mejoraré mi producción. Así que si te gusta lo que ves y lo que escuchas, te invito a que te suscribas. Te estaré eternamente agradecida. Así que sigamos con el episodio de hoy. Pilar, bienvenida al podcast. Para los que no te conocen, cuéntanos un poquito sobre ti. Bueno, yo me llamo Pilar Geijo, soy ex nadadora argentina profesional, sigo siendo nadadora toda la vida, lo voy a hacer. Hace 3 años me retiré, tengo 40 años y actualmente soy entrenadora de natación de gente amateur particularmente. Ok. ¿A qué edad te empiezas tú en la natación y por qué la natación? Mira, en la natación, la llegada, digamos, de la natación a mi vida fue básicamente por algo que para mí siempre es primordial y siempre me encargo de contarlo, que fue un tema de seguridad. Nosotros somos 4 hermanos y nuestros padres desde el día 1 dijeron todos ustedes van a aprender a nadar por seguridad. Así que así fue que arrancamos a aprender a nadar. Para mí era un juego porque yo iba con mis hermanos, o sea, lo más divertido que podía pasar, jugar con ellos en el agua. Y bueno, así puntualmente surgió la natación en mi vida como un juego que mi gran objetivo siempre fue que siga siendo siempre un juego, ¿no? Ok. Pero ¿a qué edad más o menos empezaste? ¿Te acuerdas más o menos? Sí, a los 6. A los A 6 los 6. aprendí. Sí, a los 6 Ok. aprendí y ya me encantó. A los 8 me federaron, con lo cual yo a los 8 ya empecé a competir. Pero puntualmente aprendí a nadar a los 6 años. Ok. ¿En qué momento te inicias en la parte de la natación y te vas hacia las aguas abiertas? Mira, a mí me pasaba que la natación en vida me encantaba, siempre me encantó, competí en pecho al principio, me iba muy bien, después empecé a competir en 400, 800, 1500, me encantaba la distancia, también iba muy bien. Pero cuando tenía 13 años, a mí me proponen, yo nadaba en GEBA, que es el Gimnasia Esgrima de Buenos Aires, es un club muy popular acá en Buenos Aires, muy tradicional. Y me propusieron, che, Pilar, va a haber una carrera en San Antonio de Areco, que más o menos son, bueno, 2 horas desde la ciudad, si no me equivoco, unas 2 horas de la ciudad de Buenos Aires, de aguas abiertas, vamos a llevar a parte del equipo, si te interesa y demás. En esa época había un hombre que ya falleció, que ha sido siempre un referente de las aguas abiertas, que se llamaba Alfredo Camarero. Alfredo había sido campeón mundial de los años 50, 60, había corrido la Caprinápolis, entonces él era el que manejaba esta idea de llevarnos a nadar, entonces claro, primero dos sueños, ir a nadar con Alfredo Camarero, el campeón del mundo, a San Antonio de Areco. Así que a los 13 años fue la primera vez que yo probé aguas abiertas y conocí lo que era. ¿Y desde ese momento te gustó y en qué momento te volviste profesional, para decirlo así, empezaste a representar a tu país
en las aguas abiertas? Y a mí en las aguas abiertas me pasó algo, digamos, muy, muy particular ya de entrada. Cuando yo voy a nadar aguas abiertas, que también va mi hermana, también de nuevo aparece la imagen de mi familia, de diversión, de juego y tal. A mí me pasó que, claro, yo no conocía nada de eso y de repente era un río muy angostito, pero claro, era libertad, eran unas vueltas americanas, era nadar, 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 nadar. Y me pareció fascinante la naturaleza, toda la previa, mucho más estratégico, mucho más divertido, con gente alrededor, a diferencia de pileta que uno tiene su carril, está todo otro lado y sabes cómo va a ser, y en realidad, en pileta la carrera depende de cómo eres vos. Pero si no vas abierta o no sabes, también depende un poco del contexto. Y me pareció divertidísimo. O sea, este día yo me di cuenta que esto me encantaba y que era lo que quería hacer. Pero bueno, obviamente, siempre es difícil tomar una decisión y creo que fue como la primera decisión importante que tomé en mi vida. Porque viste que en realidad eh, lo que tiene el deportista es que desde muy chico aprende a ser grande. No sé si todos los chicos a los 13 años toman decisiones importantes, pero sí los deportistas, aquel que sabe vivir solo, aquel que deja de hacer esto, lo otro, aquel que decide qué camino tomar, este o el otro. Bueno, yo a los 13 años decidí que quería ser nadadora de aguas abiertas y de algún lado no seguir con otro camino que también era muy tentador porque me iba muy bien y eso era lo difícil, que me iba muy bien también. Así que bueno, a los 13 años fue cuando decidí, bueno, esto es lo que quiero hacer. Okay. ¿Y cómo era tu preparación cuando entrenabas en piscina? Me imagino que, ¿qué eventos me decías que nadabas pecho también, ¿no? ¿No nadabas eventos cortos o largos? Yo de hecho nadaba 100 y 200, pero eso era de chiquita, tipo 10, 11. Ya a partir de los 13, 14, o más chiquita de pecho en realidad. Quizás a las 11, 12 ya empecé con 400, con 800. Sí, definitivamente sí. A los 11 yo recorrí 400, era campeona argentina, 800 también. Eh, ya de chica ya hacía esa distancia. Cuando te iniciaste con las aguas abiertas, ¿era que sí, eventos como los 5 kilómetros, los 10 kilómetros, o ya eran eventos más que eso? ¿Cómo fue ese inicio? O sea, ¿fue de una vez a eventos largos o fue poco a poco? No, bueno, en realidad fue poco a poco, o sea, fue el camino oficial, el mismo camino que vos hiciste, ¿sí? Donde primero vos lo que haces es competir el campeonato nacional, nuestro campeonato argentino, que en esa época estaba muy bien armado porque eran como 5 o 6 carreras en el año, donde vos sumabas puntos y había un ranking argentino al final. Eso se fue perdiendo, lamentablemente. Yo tenía carreras, no sé, una en Mar del Plata, otra en Rosario, otra en Santa Fe, en Córdoba. Era durante un año vos viajando por el país y sumando puntos para un campeonato final. Y esas distancias eran de 5 kilómetros, eran cortitas. Al principio, las distancias oficiales, bueno, viste el sudamericano, el panamericano, los juegos de playa, son 5 kilómetros. O sea, yo hice todo el caminito oficial, digamos, como el olímpico, donde vos te preparás para las distancias que son oficiales para una federación, que son 5, 10, eran todas carreras oficiales, digamos. Sí. Sí, eso que dices, sabes que ahorita que me estoy acordando de que hablas de la prueba de los 5 kilómetros, de hecho, en los Juegos Olímpicos no existía las aguas abiertas. Eso se inició fue en Beijing, que fue la primera vez que lanzan el evento de los 10 kilómetros. Entonces, ¿cómo fue esa preparación para ti de pasar de piscina a entrenar hacia aguas abiertas? ¿Cuántos kilómetros hacías en tus entrenamientos? ¿Fue difícil cambiar esa preparación o fue casi igual? Mira, a mí me pasaba algo cuando, durante todo mi tiempo de nadadora profesional, salvo los últimos años quizás, yo era muy inconsciente. Yo entrenaba. Yo me preguntaba, no me interesaba saber cómo era el entrenamiento. Yo nada. Había que ir fuerte, hacía fuerte, había que ir lento, hacía lento. El trabajo de pensar cuántos metros, todo eso, preguntar, eso no me interesaba. Era como que, ok, yo voy a nadar, ¿cuánto voy a ir? 1:10, ok, 1:10. No, no estaba tan atenta a la cantidad de metros, pero sí definitivamente, bueno, como habrá sido tu camino también, yo ya desde chica nadaba mucho, o sea, siempre nadaba mucho, entonces con lo cual no había mucho más margen. Te puedo decir que en promedio, aún ya teniendo 18 años, que fue cuando tenía la escuela secundaria, digamos, ahí yo ya, o sea, hasta la escuela secundaria se ha entrenado un turno, ¿sí? Porque iba al colegio en la mañana y por la tarde iba a entrenar. Después de eso, quedo libre en el sentido de poder elegir con flexibilidad mis horarios, empiezo a estudiar en la universidad, pero yo iba a la noche a la universidad, con lo cual, a partir de los 18 años,
yo entrenaba a la mañana y a la tarde. Bueno, desde los 18 años, en promedio, mis entrenamientos habrán sido 7.500 por turno, con lo cual 15 kilómetros por día, en promedio siempre. Habrá habido épocas un poquito más, menos, pero en promedio podemos decir que es eso. O sea, quiero decir que ya desde los 18 años, nada de eso. Porque en definitiva, bueno, vos también lo sabés, el que nada 1.500 no estaba muy alejado del que nada Guasaguetas en cantidad de metros. Después sí, cuando empecé a correr distancias más largas, eran otros entrenamientos con alguna sesión un poco más larga, pero ya mucho no hay para ajustar cuando haces 12 sesiones semanales. Entonces ya mucho se puede ajustar porque vas al gimnasio, vas a la mañana, vas a la tarde, 1.000, menos, 2.000, realmente en algún punto es lo mismo. Lo que sí aprendí, a medida que fueron creciendo yo y pasando los años, era saber conocerme. O sea, yo hubo un momento en el que ya no estaba para dar tantos metros y yo estaba para ¿sí? Porque encima ya me parecía mucho, ya me costaba más, y eso, y sabía que rendía bien con esa cantidad de metros. Entonces ahí quizás ajusté un poquito, pero lo mismo, estoy hablando de más, 1.000 menos metros. No, no, no. Siempre el promedio fueron 7.500, 8 por sesión, eh, por años, años, años y años. Sí. ¿Y hubo algún momento en que cuando tú estabas en esa parte de la preparación que dices, ok, ya basta con 5 y 10 kilómetros, ¿en qué momento te diste que podría ser buena en eventos mucho más largos que 10 kilómetros? Bueno, mira, a mí me pasó lo siguiente. Yo hasta el 2008 hice todo el caminito oficial y de hecho fui al preolímpico de Beijing 2008, que en realidad me fue muy bien hasta faltando 800 metros, no me olvido nunca. Pero yo creo que me fue una mala pasada, para mí, visto con el diario del lunes, es decir, visto desde hoy fue lo mejor de mi vida que me pudo haber pasado, no clasificar. Esto fue terrible, me acuerdo. Pero bueno, saltaban 800 metros, hasta ahí ya estaba clasificada. Me acuerdo que había entrado espectacular, realmente nada muy bien. Y estaba destapada, vos habías clasificado antes, ¿no? De ese evento, ya estaban clasificados. Yo clasifiqué, fue en los 400 metros libres, yo no clasifiqué, clasificó mi hermana. Semana. Bueno, me había escapado con 5 chicas adelante y todo el resto de las nadadoras estaban atrás, pero eran 20, 30 chicas atrás. Bueno, y obviamente yo era más chica, no sabía manejar tanto la distribución de la energía en carreras tan importantes, había salido muy, muy fuerte y había nadado estratégicamente quizás no tan conservadora y eso me jugó en contra. Faltando 800 metros literal, la última línea, yo la pincho y viste que cuando vos el ácido láctico te consume, no puedes hacer nada, 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 nada. Bueno, así quedé yo y el malón de las 30 chicas me pasó mientras yo las veía pasar y bueno, clasificó una chica divina, Antonella Bogarín de Argentina, Antonella. que fue muy loco, por supuesto, es una gran nadadora, se lo super merecía, pero fue muy loco porque nunca más me ganó, ni antes ni después, pero ese día me ganó y clasificó en muy buena ley. Era muy chica ella, me acuerdo que era en esa edad no sé qué tenía, pero 16 años creo que tenía cuando clasificó, pero bueno, para mí en el momento representó como, uy, no, qué pena, y después entendí que forma parte y que a partir de ahí entonces lo que hice en ese momento fue darme cuenta que quizás yo no era, o sea, los 10 kilómetros estaban buenos, pero me empezó a pasar que esto de tantas vueltas y demás, se iban un poco de lo que a mí me parecía que era como la esencia de las aguas abiertas, que era nadar de un punto a otro. Yo venía de Alfredo Camarero, que me había encaprinado por nadar de un lado al otro, y de repente todo el sistema de los 10 kilómetros y demás se empezó a volver más marketinero, entre comillas, y cada vez se dan más vueltas, se hacían, por ejemplo, no sé, en las pistas de remo, no había una ola, no había nada, ¿no? Entonces eso me motivó un poco en el sentido de que la distancia yo no me sentía cómoda, no me destacaba tanto, y por otro lado, que esto sí fue muy importante en mi carrera deportiva, por otro lado yo lo que dije es, yo quiero independizarme de todos, de la federación inclusive. Porque como nadadora, y si vos te puedes hablar con cualquier deportista, has sufrido siempre algo de la federación, que te llevaban, que no te llevaban, que te pagaban, que no te pagaban, que sí, pero que no, injusticias, no injusticias. Y yo dije, chicos, yo lo que quiero es nadar y cuantas cosas haga, cuantas mayor cosas haga, sin depender de ustedes ni de nadie, va a ser mi sueño. Y eso hice. O sea, me encargué de correr en un circuito donde yo no tenía que pedir nada a nadie y se convertía en más privado, ¿sí? Donde yo elegía qué correr, yo conseguía los medios para hacerlos y de esa forma pude como esquivar todo esto que en algún punto
sigo creyendo que siempre el tema de las federaciones y demás en los deportes, siempre la verdad que lamentablemente uno cree a veces que están pensados para ayudar a los deportistas y en muchos casos hacen todo lo contrario. En cualidad incluso, si vos escuchás, ¿no? Porque es que no me pagan esto, no me pagan lo otro y demás, bueno, yo en ese momento ya chica, siendo chica, dije, chicos, yo esto no lo quiero, suerte, yo voy para allá. Y bueno, quizás por eso nadie está casi mis 28 años, ¿no? Justamente porque hice todo un camino independiente donde me autofinanciaba los viajes, conseguía apoyos privados y demás. Pero fue una decisión que tomé en un momento de decir, quiero hacer un camino independiente donde solo quiero depender de alguien que me diga si puedo o no puedo ir a tal viaje y si en caso de haberme lo merecido porque clasifiqué, un tipo de repente diga, che, no, clasificaste, pero no puedes llevar. No pasa. Como Sí. pasa. Entonces digo, bueno, eso yo no lo voy a vivir. Y así fue que empecé a hacer este circuito que era más libre en ese sentido. Ok. ¿Tú crees que es mucho más fácil, por lo que me comentas, cuando te inicias en esto de eventos más largos, que es ya más, era más que todo decisión tuya y no de las federaciones? Te entiendo esa parte. ¿Es fácil en Argentina, por ejemplo, conseguir patrocinantes o cómo te cubrías o tú mismo te cubres, por ejemplo, si decides hacer un evento de tantos kilómetros, tú mismo te cubres esos gastos? ¿Cómo funciona? Explícame un poquito más sobre eso. Bueno, eso depende, no sé, la verdad, cómo está actualmente el tema de las federaciones, no tengo ni idea, porque yo realmente desde esa época quedé muy alejada de cómo se manejaba y demás. Así que no tengo mucha idea cuál es el apoyo real hoy de Argentina a los deportistas. En mi caso, lo que yo hacía era, tenía la suerte, entre comillas, o la suerte de tener digamos, el don de poder nadar rápido, donde también me ubicaban en buenas posiciones, donde yo algo de dinero ganaba. Entonces los primeros años lo que hacía era, ok, gano un poquito, me pago el siguiente viaje, gano un poquito, me pago el siguiente viaje, con la ayuda de quizás de la familia al principio, después de algunos particulares, de algunas empresas y demás, gente conocida. Así fue que yo arranqué. ¿Sí? Después yo me fui como autofinanciando, ok, iba a la carrera, ganar, o sea, para poder hacerlo yo tenía que estar siempre medio destacada, entre los primeros, segundo, tercero, mucho más no, porque ahí ya tampoco no me podía seguir haciéndolo. Pero como me destacaba, entonces el primer año, sí, después te vas armando, armando, armando. Pero bueno, es como todo, respecto a esto que me preguntabas, si hay apoyo privado o no apoyo privado, siempre depende de muchas cosas. De la difusión que vos tengas, del alcance que vos tengas, de cómo seas vos. Hoy en día cambia mucho la postura respecto de los apoyos. Hay gente que quizás no se destaca deportivamente, pero no sé, tiene más alcance y demás, y tiene apoyo que quizás un chico deportista que no tiene el tiempo de hacer videos o lo que fuera, no lo tiene. Entonces las cosas han cambiado. Pero en cuanto a mi caso, al principio, digamos, era, bueno, ok, esto es una inversión. Ok, yo gané tanta plata, ok, me lo pongo de pasaje para ganar, recuperarlo y estimar ganar a fin de año un poco más de dinero. Digamos, los primeros años fueron así. Okay. ¿Te tocó escribirle como a empresas y decirle, oye, estoy buscando patrocinio, quiero hacer este evento? ¿Te tocó hacer eso o te llegaban a ti y te decían, mira, te queremos patrocinar, te queremos ayudar? ¿Cómo fue eso más o menos? Bueno, al principio, hasta que vos lográs destacarte, en realidad eso es lo que uno desearía, ¿no? Que fuera desde pequeño y que alguien vea tu talento y que proyecte, pero eso no ocurre. O sea, en las películas y en algún deporte, y en algún otro deporte, como en el fútbol, por ejemplo, que hay buscadores que dicen, che, este tiene potencial, papá, papá, papá. Pero no, en mi caso es al revés, ¿no? Es quizás pedir. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en su momento también me pagaba un pasaje por año, eso hace muchos años, también me ayudó con eso, me acuerdo. Entonces, bueno, también un poco de acá, un poco de allá. Gente conocida, incluso que tenía empresas, entonces digo, bueno, te doy un poco yo, te doy un poco yo. Así arranqué, en realidad. De Okay. hecho, me acuerdo que la sigo guardando porque para mí es muy simbólica. Yo había hecho una gorrita la había hecho, bueno, a ver, ¿cuánto presupuesto necesito para el año? ¿No? El primer año que yo lo hago, que fue en el 2010, que yo tenía 25 años. Digo, bueno, ¿cuánta plata yo necesito? Ok, X plata. Bueno, lo que hice fue como armar una gorrita, como si fuese simbólica, y poner en cada una de esas partitas un logo. O sea, un logo de una empresa, de un amigo o de lo que fuera. Entonces digo, bueno, necesito que vos me prestes $500, vos 500, y así yo llegaba al cosa final. Eh,
Bueno, fue así. La verdad que sí, que el primer año que lo hice, yo, mi pareja en ese momento trabajaba en un club que tenía muchos alumnos con empresas y demás, y muchos de ellos me ayudaron, pusieron un poco cada uno y me ayudaron a mí a viajar y a cumplir los sueños. Así que siempre estoy agradecida con aquellos que me han apoyado desde los comienzos, ¿no? Porque quizás uno cuando crece ya es más fácil quizás conseguirlos o llegar, pero en ese momento es bastante complicado. Ok. Cuéntame un poquito más sobre los títulos a nivel mundial que has ganado. ¿Cuántos mundiales has ganado y de qué, cuántos kilómetros estamos hablando de estos mundiales que tú has ganado? Bueno, el circuito mundial, que ya no existe más, al principio se llamaba Grand Prix, se llamó Ultramaratón. Lo que era en cada año, tipo como si fuese lo de tenis, en cada año había diferentes fechas, las cuales cada una de ellas te daba puntos para el ranking mundial. Eh, entonces lo que yo hacía, lo que todos hacíamos, era sumábamos puntos cada de distintas carreras, pues estaba el campeón mundial de ese año. Bueno, eso lo gané 5 veces, en el 2010, 2011. 2014, 2015, 2019. Y después quedé segunda, no sé cuánto, no me acuerdo 2 años. Tengo un tema con los resultados. Yo no me acuerdo de los resultados, salvo algunos. Pero también quedé segunda muchas veces y tercera. O sea, en realidad en la encuesta que fui a hacer en el circuito profesional, siempre estuve en el top 5. Siempre, o sea, el peor puesto fue 5 y después quedé cuarta una vez y el resto entre segundas y terceras. Eh, Wow. sí, sí, ¿Y, y después, y sí. cuántos kilómetros son esos? Bueno, ¿Cuántos kilómetros estamos lo hablando? o sea, justamente creo que eso es lo complejo de este campeonato mundial, que justamente eso lo hace atractivo, ¿no? Donde vos tenés que ser un nadador bueno, pero además que se sepa adaptar, que sea bueno en varias condiciones, no bueno solamente en una cosa. Y eso era lo característico de este circuito, porque tenías carreras de 15 kilómetros, de 10 no, perdón, de 15, de 20, de 30, de 37, de 36, de 34, en el mar, en el río, en agua helada, en agua caliente. Había una carrera en Cozumel que yo cada año decía, no, toca México. Pero a diferencia de cualquier persona normal que amaría ir a Cozumel, yo decía, no, por Dios, Cozumel. Bueno, Cozumel era un caldo, era 200, eran literal, creo que ya en la última carrera eran en serio 10 vueltas de 1 kilómetro o 10 de un poco más, porque no eran 10, eran 15. Eran 10 vueltas o 9, era una locura, que ahí también se hizo un poco fabricado en su momento. Y el agua estaba tranquila. Yo en un momento, me acuerdo de una carrera que llegué pensando en el puntito que me daba para el ranking final. Pero no podía más. No podía más del calor. Quizás la última, realmente no me iba bien, no me caracterizaba porque me fuera bien. Alguna carrera me fue mejor que otra, pero era como, uy, llego a México, ok, hay que ir a hacerlo mejor. Pero yo sufría mucho el calor, no me sentía bien en esto de circuito, 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 de vuelta, vuelta, vuelta. Siempre me gustó más nadar de un punto a otro punto. Pero bueno, entonces era muy variado. Y después estaba Canadá, que el agua estaba helada, el agua está helada. Y era, cada año era, ok, yo quiero llegar. O sea, el objetivo de todos los nadadores era, ok, lleguemos a esta carrera que es súper difícil, y eso es un gran logro. Y bueno, después el resultado, ¿no? Por eso digo que es un circuito, o era un circuito, que la complejidad que tenía justamente lo hacía grande, porque insisto, el mejor nadador era el que mejor se adaptaba a todo, era el más completo. Entonces, por eso para mí tenía un significado muy especial. Y cuando, entonces ibas sumando puntos y así cuando vas compitiendo todos estos eventos, ¿era que lograba ser campeona o era clasificar al mundial? No, 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 ahí ya terminaba, que era el título mundial del Grand Prix, ¿sí? Exacto, Ok. exacto, Entonces eran eventos diferentes, kilómetros diferentes, y ibas sumando puntos y ahí al final el que mejor punto tuviera. exacto, Oh, wow, exacto. ok. Sí, sí. Tengo los 5 premios acá, si querés que te los muestro al menos uno, Sí, ¿sí? dale, por Los favor. sumamos. Así sumamos, así complementamos la nota. Exacto. Bien, acá están. Oh, wow. Bueno, te los muestro. Bueno, acá te muestro Vamos. los premios. Este es el 2010, que es el primero. Ok. El Wow. 2011, que son iguales. Wow. Después tenemos el de 2014, Ok. Me encanta 2015, esto. acá cambió el simbolito, este, Ok. 2015, y el último, que es el de 2019. Oh, wow. Los Me cinco, gusta ese también. los 5 campeonatos mundiales están acá.
¿Cómo acumulas puntos? ¿Tienes que quedar entre las 5 primeras o siempre de primera? ¿Cómo Sí, funcionan si esos no, puntos? si no mal recuerdo, era hasta el octavo, eran puntos diferenciales. Por ejemplo, no sé, el primero creo que eran 15, 12, 11, 3, y después el octavo eran todos dos. Si vos quedabas noveno, décimo, 11, 12, eran 2 puntos. Por eso te decía que en Cozumel, que yo ya estaba atrás, 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 digo, bueno, voy por esos 2 puntos, como sea, pensando en el ranking final. Eh, Muchas veces esa era la motivación para seguir, porque yo siempre apuntaba al ranking final. Ok. Cuando hacías esto, cuando te estabas preparando para estos mundiales, ¿tenías algún entrenador o te entrenabas tú sola? No, no, sí, sí, tuve entrenador de 10 años, que era Diego Tripárico, que era mi pareja, incluso en ese momento, por lo cual nuestra relación era muy bella, porque compartíamos no solo la relación nuestra sentimental, sino además un proyecto en común muy grande, incluso para él como entrenador, para mí como nadadora. Eh, con él gané los campeonatos, o sea, hice con él 12 años de mi carrera deportiva, los años dorados, digamos. Mm. Fue muy importante para mí, porque aparte, digamos, vos pensás que yo, de los, de los, no sé, 25 años o 20 años, 12 trabajé con él. Y cuando yo arranqué a trabajar con él, que era muy chica, yo tendría 18, 19 años, más o menos, o 19 años, o sea, mentalmente yo me fui formando con él. Él me ayudó mucho a cambiar mi mentalidad, mis ideas, lo que era el éxito, lo que no era el éxito, la paciencia en los proyectos, la paciencia en el proceso. Entonces, definitivamente es una persona muy importante para mi desarrollo deportivo, sin duda. Okay. Cómo eran esos entrenamientos para esa preparación hacia el mundial? ¿Cuántas veces tenías que entrenar? ¿Cómo era tu alimentación? Sé que comentabas que llegó un momento que tú dijiste, ya no puedo hacer más de estos kilómetros, esto, hasta aquí es que estoy bien, pero ¿hiciste más o seguiste haciendo la misma cantidad? Mira, en promedio nosotros siempre, digamos, yo entrenaba lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, doble turno, los sábados un turno. Sumado a eso, era 3 veces por semana gimnasio, y los otros días que me iba al gimnasio era preparación física fuera del agua, con lo cual era, o sea, todo, constantemente, o sea, era todo el tiempo pensando solamente en el deporte, en el rendimiento, y no solamente el momento de entrenar estaba destinado a entrenar, sino que el momento no entrenando también, porque uno descansa para rendir mejor, come para rendir mejor, deja de hacer o hace cosas para rendir mejor. O sea, es muy loco, porque ahora yo lo veo desde lejos y digo, wow, esto es una locura. Pero visto desde ahora, yo digo, es una vida dedicada, pero no. A veces me preguntan, ¿cuántos meses entrenaste? No, meses no, desde que nací entrené para esto. No son meses, es desde toda la vida, y también a veces me pasa de tener yo, cuando, no sé, algún alumno o algo, y llevo un mes nadando y me dice, no, bueno, pero pasa qué. Y yo digo, no, no, espera, yo no sirvo. O sea, si vos querés las cosas rápido, yo no te puedo ayudar. O sea, que hay un proceso largo que tenés que entender, que uno va así, va así, va así. No te puedo ayudar, no te puedo ayudar yo a vos. Porque yo lo vivo de otra forma, y porque sé lo que es, y porque sé que hay que esperar, y porque sé que hay que entrenar, y que hay que hacer constancia durante mucho tiempo antes de preguntarse qué pasa, ¿sí? Eh, pero bueno, yo entrenaba, como te dije, todos los días, doble turno, pensando en la alimentación. La ventaja que tenemos los nadadores de aguas abiertas es que la alimentación no es como si fuese un corredor de atletismo. Acá podemos tener 1, 2 kilos de más, viste que es otra cosa. Y más que nadar de aguas abiertas, es potente, grandote. Tener grasa a mí me ayuda, porque me ayudaba en su momento justamente con las carreras de agua fría, con lo cual nunca me preocupé si estaba 1 kilo, 2 kilos. O sea, siempre tenía un rango de peso que estaba ok. Así que nunca fue una cosa súper puntual. Respecto a la alimentación, bueno, a vos te pasa seguramente que vos, hay un momento en que la vida dedicada al deporte, ya entendés cuándo hay que comer carbohidratos, proteínas, ya lo sabes. Lo que sí fue difícil en un momento, que lo armé, y una vez que lo armé, ya después lo mantuve, era el tema de la hidratación durante la carrera. Son carreras muy largas que requieren que tengas mucha atención en los carbohidratos que consumís, en lo que consumís, en la frecuencia y demás. Entonces eso sí era muy importante hacerlo y cumplirlo. Ok. ¿Cómo hiciste para mantener la motivación? Porque
Bueno, sabemos que no estamos motivados todos los días y me imagino que entrenabas kilómetros y como tú dices, entrenabas 2 veces a la semana. Yo recuerdo que había Veces momentos al día. que 2 veces al día, perdón, 2 veces a la semana, eso no es nada. Si fue una vez a la semana, tengo 60 y sigo compitiendo el guante. 2 veces al día, perdón. ¿Cómo hacías para, había momentos que tú decías, "Ay, ya no quiero hacer más esto no es lo mío, quizás debo hacer otra cosa"? ¿Tuviste algunos momentos así durante tu carrera deportiva? Mira, la verdad es que siempre disfruté mucho de la actividad física y de nadar. Y siempre me llevé muy bien con las presiones. O sea, para mí, que haya presión, que haya competencia, siempre me llevé muy bien, me divirtió, nunca me pareció una amenaza, sino que me divertía. O sea, es un lugar donde yo me siento cómoda. Más allá de eso, después paso a hacer mi profesión. Entonces, era mi profesión y yo también entendía que el nadador, el deportista y demás, lo que tenemos nosotros es una jubilación antes que cualquier persona. Cualquier persona se jubila o se retira o deja de trabajar a los 65, 60 años. Nosotros, por suerte, en mi caso, llegamos a los 38. Entonces, siempre vos, cuando lo disfrutás, sos muy consciente de que tenemos una fecha de vencimiento y que intentamos estirarlo al máximo. Entonces, a mí, en realidad, nunca me pasó. Sí, lo que me pasó, en realidad, digamos, yo cuando decido retirarme, yo sabía exactamente cuándo iba a ser, qué fecha iba a ser, en qué carrera iba a ser. O sea, que yo no lo haya comunicado, yo lo supe siempre 2 años antes. O sea, yo sabía 2 años antes que tal fecha, tal carrera, yo iba a hacer mi última carrera. ¿Por qué sentí esto? Porque en realidad lo que me pasó no tenía que ver con que no me gustaba lo que hacía. Tenía que ver con que tenía ganas de hacer otras cosas. O sea, Okay. tenía que ver con otra cosa. Tenía ganas, o sea, tenía ganas de hacer cosas distintas que lo que la actividad no me permitía. Tenía ganas de tener más tiempo, tenía ganas de tener más tiempo para mi familia, para otros proyectos, para desarrollarme como entrenadora, para mi pareja, para las hijas de mi pareja. Quería ir a buscarlas al colegio. Eh, entonces, en realidad me pasó algo distinto. No es que yo dejé de disfrutar la actividad o que la padecí, sino que la amaba, pero me di cuenta que llegaba, que estaba llegando a su fin, que la etapa de la vida era una. O sea, y a veces yo lo que me pongo a pensar es, no sería bueno que yo toda la vida hiciera lo mismo. ¿Entendés? O sea, a veces decimos, mirá, así haciendo esto, que bueno, y yo digo, che, ¿por qué no es tan bueno? Porque la vida va pasando, por más que te vaya bien y tal, digo, también hay una parte donde uno, digamos, tiene que entender que las etapas van terminando. Y yo creo que lo entendí bien y lo que sí hice bien fue prepararme en mi transición mientras yo era deportista profesional. O sea, yo creé todo mi, digamos, la profesión que yo iba a seguir haciendo después, que es de entrenadora, de generar clínicas, actividades para gente amateur. Yo entreno a gente a distancia, triatletas, nadadores de cualquier parte del mundo, del país, organizo clínicas, organizo viajes, bueno, todo eso lo fui armando 2 años antes de retirarme, sabiendo que me iba a retirar. De a poquito, armándolo. Con lo cual, cuando yo dije, esta es mi última carrera, yo tenía todo un camino armado. Dije, ok, sigo con esto. Y sé que muchas veces el retiro puede ser muy traumático para muchos, pero creo que lo que pasa en esos casos es quizás la falta de anticipación. Eh, y también otra cosa que puede pasar es a veces la identidad que vos tenés con la actividad. A mí me encanta nadar, me encantaba competir, pero yo no era solamente nadadora. Eh, de hecho, nunca fui fanática. Yo no soy fanática de la natación. Yo no miro carreras de natación. O sea, están los Juegos Olímpicos y te puedo mirar alguna, dos, pero no es que, uy, mirá esto. No, no, a mí me gusta nadar. O sea, soy fanática del deporte. Eh, pero bueno, digamos, creo que me armé todo el caminito para el día que decidí yo que terminar mi carrera profesional, estar totalmente preparada. Fíjate que es súper interesante eso que dices, porque estaba hablando con otra atleta anteriormente y ella dice, lamentablemente en Latinoamérica, nosotros nos enseñan a nadar y nos hacen creer que eso es todo, que eso Claro. es lo único que eres. Entonces, muchas veces tú te crees que vas a llegar viejito a la piscina con andaderas, lanzarte en el agua, que eso es lo que vas a hacer por el resto de tu vida, y no nos enseñan a hacer otra cosa más que eso, solo a nadar y ya.
Entonces me llama mucho la atención tu madurez desde pequeña, diciendo, ya yo sabía en qué momento me iba a retirar, ya yo sabía lo que quería hacer con mi vida. A mí me pasó igual que la otra atleta que le pregunté, yo fue así como de la noche a la mañana, ok, ya no aguanto más, no quiero seguir nadando. Fue algo como que ya estaba cansada de tantos kilómetros, no soportaba llegar a la piscina y hacer 5 de 2000 otra vez en la mañana, en la tarde. Y me pasó mucho eso que tú decías, ya yo prefiero hacer algo más donde no dependa de una federación para tener dinero, porque ese para mí era otro estrés. Quiero hacer un trabajo donde si yo me presento en el trabajo, me pagan, y si no me presento, no me pagan. Como que algo más que no dependiera de alguien. Estoy dependiendo de una empresa, obviamente, hoy en día, pero no sé, era diferente. Entonces, admiro muchísimo esa madurez que tú tenías. ¿Crees que eso vino de tus padres? ¿Qué crees tú que te hizo ser madura y verlo diferente desde el principio? Bueno, primero te agradezco, Janel. Creo que lo que te pasó a vos es más normal, es esperable, porque en definitiva yo veo acá a los chicos argentinos y a los organismos alrededor, y tampoco veo un plan de transición real, donde alguien le diga, che, mirá que vos sos importante por esto, por lo otro, estudiá, preparate. Bueno, eso en tu caso es distinto porque vos fuiste a estudiar, el diagrama era diferente, pero acá en Argentina hay muchos chicos que dejan de estudiar para entrenar. A mí me parece una locura, o sea, a mí me parece una cosa totalmente loco. Mira, la verdad no sé de dónde yo siempre me anticipé mucho, a mí me gustó siempre mucho, digamos, ser muy prolija, imaginarme, proyectar, administrar, y la realidad es que siempre para mí fue muy importante estudiar. Estudiar, yo estudié, primero estudié contador público en la universidad, cuando me di cuenta que, o sea, yo terminé la escuela y estudio contador público a la noche. Yo iba mañana, tarde entrenaba y a la noche yo a la facultad volvía a casa a las 11 y al día siguiente a las 8 estaba nadando de nuevo, así cada día, por muchos años. Cuando me di cuenta que había quedado 5 materias por recibirme de control público, pero tengo mi título terciario, muy importante también, que es analista contable y administrativo. ¿Por qué no terminé? Porque me di cuenta que ese no era mi camino. O sea, yo arranqué ese cuando estaba estudiando a nadar, y después me di cuenta que ese camino no era. Aprendí un montón, por supuesto, todo sirve. Y después de eso estudié periodismo deportivo, que fueron otros 3 años, en el Instituto River Plate, que iba también 3 veces por semana, todos los días, perdón, durante 3 años. Y después estudié instructorado de natación y después profesora de natación, o sea, entrenadora y profesora. O sea, estudié 4 carreras. Entonces digo, yo me fui formando, lo fui armando, fui tomando recursos, y vos me puedes preguntar, che, pero por ejemplo, estudiaste analista contable y te sirvió. Sí, me sirvió, porque todos son herramientas, todos en algún momento de tu vida lo aplicás, y te hace más inteligente. Y el deportista, para resolver cosas, sobre todo en aguas abiertas, tenés que ser inteligente, tenés que tener herramientas mentales, saber. Eh, Nunca me olvido que también con un tema de la aceleración, me acuerdo que yo había clasificado a un torneo y después me dijeron, no, no, vos en realidad ahora cambiamos la normativa. Y yo me acordaba de algo que había estudiado en la facultad, que en derecho o algo así no podía ser retroactivo, que no podía ir para atrás. Y yo digo, no, digo, podemos cambiar lo que ya se... Bueno, me dio mucha gracia, que dije, me fijo cómo yo estoy poniendo en práctica un conocimiento de random en mi deporte. Eh, pero bueno, más allá de eso, creo que también tuve la suerte de tener gente alrededor que siempre me ha ayudado a anticiparme, en su momento mi pareja, mi papá siempre me ha ayudado mucho a pensar claro, imaginarme, anticiparme. Siempre fui muy selectiva con mi círculo, que es chico, pero que es potente. Entonces, sí, también supe seleccionar la gente alrededor. Yo soy muy reservada, me gusta ser selectiva, y con el paso del tiempo me he vuelto cada vez más selectiva, porque cada vez entiendo más la importancia que tiene la gente con la que te rodeas. Eh, entonces, bueno, creo que tuve esa suerte también. Sí, y sabes que aquí en Estados Unidos siempre hablo de ellos como ellos trabajan eso. Aquí no solamente eres un atleta, sino también tienes que estudiar. Yo me acuerdo los entrenadores siempre me decían, tienes que estudiar. Apenas yo llegué aquí a los Estados Unidos, tienes que estudiar porque la natación tiene su momento y en lo que se acaba en la natación
tienes tu carrera deportiva. Yo siempre estaba estresada, le decía a mi mamá, quiero estudiar, quiero estudiar, quiero estudiar. Y mi mamá decía, tranquila, enfócate porque lamentablemente en nuestros países, Venezuela, no podías llevar las dos cosas. Claro, Si tú bueno, ibas a estudiar en la universidad, exacto, no era como que los profesores y que tú nada, a mí no me interesa exacto. eso. Tienes que venir a clase y tienes que presentarte a esta hora y hacer esto y además tenía que nadar. Y mi mamá decía, enfócate primero en la natación y después en los estudios. Y después cuando tú llegas aquí a Estados Unidos, aquí se enfocan en los dos al mismo tiempo. Claro, Yo esa es la necesito. ventaja. Esa es la ventaja, que Sí. está pensado distinto, porque la universidad tiene un equipo de natación, porque la pista es espectacular, porque las competencias son competitivas, entonces es otro modelo, y bueno, tiene sus ventajas. Ujú. Sí, que yo siento que a veces eso también te pone menos presión a la hora de retirarte, de decir ya, porque tengo una carrera, tengo esto otro que puedo hacer. ¿Me entiendes? Lamentablemente muchos atletas en Latinoamérica cuando no quieren retirarse es por ese miedo de que yo no sé hacer más nada. ¿Qué Claro. voy a hacer después de esto? ¿Sí me entiendes? Entonces, nada, es triste. Ojalá en el futuro las universidades, las federaciones también trabajen en conjunto para que uno pueda hacer las dos cosas como lo hacen aquí en Estados Unidos. No, bueno, y déjame aclararte algo, y es cierto que en Estados Unidos se puede, pero yo vivo en Argentina y pude. Entonces, eso sí es importante, ¿no? Porque, ¿qué me pasó a mí? A mí me pasó lo siguiente, cuando yo era chica, también veía un montón que no lo hacían, pero vi un par que lo hacían, eran pocos, no eran todos, eran los menos. Pero estaba ese triatleta que, me acuerdo que estudiaba con todo el público y también clasificó a los Juegos Olímpicos, estaba aquel otro que con más esfuerzo, más lento, iba a la universidad y entrenaba. Entonces digo, también ojo, el mensaje es ese, el mensaje es, ojo donde ponemos el foco, porque es cierto que es difícil, pero no es imposible. Yo lo logré y yo no soy un extraterrestre. Y soy argentina y vivo en Buenos Aires. Sí, esfuerzo, definitivamente. Estaba cansadísima, pero lo logré. Entonces digo, se puede hacer esto y no estudié solo una carrera, estudié 4, entrando doble turno durante mi carrera profesional como deportista. Entonces digo, el mensaje es que aún así con esfuerzo, cansa, más lento, que es ir más lento en la carrera, sí, sí, sí. Y aparte lo que yo digo es un desarrollo cognitivo, o sea, en el sentido es un desarrollo mental, o sea, para ser incluso mejor deportista, vos tenés que poder resolver situaciones, manejar el estrés, manejar la presión, y todo eso se puede hacer con herramientas, con estudio, con lecturas, con aprendizajes, y eso te lo da el estudio. Entonces digo, el mensaje es, se puede estudiar y se puede ser atleta. Sí, así como el hablar el inglés también, si viajas internacionalmente, yo siento que eso para mí fue una barrera muchísimo al principio. No saber hablar inglés, comunicarte. Fíjate que un atleta de Venezuela la sacaron, un entrenador, creo que fue alguien entrenador o fue un directivo, la sacó sin querer del mundial, faltando unas horas para competir. Entonces, ella tampoco sabe hablar inglés, ¿sabes? Como que tú dices, ¿qué pasa si te llega a pasar eso? Puedes resolver si aprendiste otro idioma, estudiando, leyendo un libro, aprendiendo, ¿sí me entiendes? Es sumamente importante. Además de todo eso, mi mamá, con gran esfuerzo, porque somos cuatro hijos, te iba a decir, 4 hermanos, nos llevaba a inglés. Yo iba a inglés 2 veces por semana desmayada, porque, o sea, me acuerdo que me dormía y después iba a entrenar. Bueno, eso se puede hacer, se debe hacer. Y ahora esto que hablas de respecto al inglés, yo hubo un año, si no mal recuerdo, en el 2011, 2012, por ahí, 2013, fui a Australia, fui a vivir a Australia 3 meses. O sea, fui 2 veces, en 2 veces distintas, en 2 años diferentes, fui 3, 4 meses a entrenar a Australia sola, con un equipo australiano. Yo me acuerdo de llegar, yo supuestamente sabía hablar inglés y me di cuenta que sabía, pero una cosa es saber leer y escribir, otra cosa es saber comunicarte en Australia y que te entiendan. Bueno, por eso a veces me da gracia cuando, o sea, alguien me dice, no, bueno, esto se dice así, se dice así. Y yo digo, mira, cuando estás en Australia y te entienden, ya está, no importa si estás lat, in, on, no importa, la diferencia es mínima, lo importante es saberse entender y también animarse. Pero bueno, como decís vos, el idioma te abre puertas, o sea, no hay manera. El inglés es fundamental eh, para comunicarte, para conocer gente, para leer, porque yo he hecho lecturas en inglés también, que no están todas traducidas. Bueno, también es aprendizaje. Sí, así es, correcto. Yéndonos un poquito más hacia las aguas abiertas, sabes que recibo mucho en mis videos de YouTube, recibo muchas preguntas sobre qué tienes miedo tú a las cosas, a los peces que están debajo del agua cuando compites estos eventos de aguas abiertas.
Bueno, o no piensas en eso. primero déjame decirte que tus videos de YouTube son lo más. Son muy buenos, son muy instructivos, así que te felicito por eso. Se nota, te lo dije justo antes de arrancar, pero aprovecho que te lo digo ahora, para que quede grabado. Se nota tu entusiasmo por hacerlo de la forma que te voy a enseñar, así que bueno, te felicito por eso. Yo, Gracias. mira, me pasa algo particular. Cuando estoy en competencia, yo no tengo miedo a nada, a nada. Puede aparecer un bicho y yo le digo hola, hola, hola. Ahora, el día siguiente, el día después de la competencia, ya competí, me da, me imagino todos los bichos, me imagino barcos hundidos, me imagino todo. Pero el día de la carrera, nada. De hecho, me acuerdo de haber nadado en Viedma con un lobo marino, en Mar del Plata hace muy poquito corrí un triatlón, y claro, antes de largar, los lobos marinos, estábamos en la reserva de los lobos marinos, o sea, el punto de encuentro era chico, nos encontramos en la reserva de los lobos marinos, o sea, esa era la impronta. Bueno, cual digo, bueno, lobos marinos, a ver, efectivamente había, bueno, eso no me da miedo, definitivamente no, he visto aguavivas, he visto tortugas en Hawái, eso fue espectacular. Una carrera en Hawái en el 2000, fue mi primer mundial, yo tenía 16 años y estoy nadando y veo una tortuga abajo, pececitos impresionantes. Y después también cocodrilos cayendo en el sumidero. Eso fue una locura. No sé cómo se hizo esa carrera. ¿Qué pensaste en ese momento que lo viste? ¿Estabas tú ahí metida en el agua cuando viste los cocodrilos? Mira, esto fue muy loco. No sé si vos, esta carrera la conocés vos, ¿no? No. No. Bueno, cayendo en el sumidero, México, Chiapas. Era una de las carreras que formaba parte, antes de que sea en Cozumel o en Cancún, era en Chiapas. Bueno, después dejó de ser Chiapas y pasó a ser aleatoriamente Cozumel o Cancún. En Chiapas no estaba caliente el agua, con lo cual yo lo amaba. Pero bueno, era algo muy particular porque era un cañón. Entonces era un río muy angostito y paredes altas. Bueno, entonces eran 15 kilómetros. A la largada nos llevaban en barca a todos. Entonces los llevaban en el agua y ahí hacíamos una línea y largábamos desde el agua. Pero claro, para llegar a esa línea, todos íbamos en barquito unos 15 minutos fuerte y nos llevaban hasta ahí. Bueno, en ese trayecto, ya todos preparados para nadar y tal, en ese trayecto, claro, es más, de hecho, en Chiapas, el símbolo, los imanes, las remeras, tienen todos un cocodrilo. O sea, hay cocodrilo. Bueno, y me acuerdo, como si fuese hoy, que a los costados de donde nosotros estábamos yendo, están los cocodrilos tipo descansando. Y el tipo del barco dice, no, 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 pero esos no llegan hasta allá. Y el hasta allá eran 200 metros. Y esa respuesta, en ese momento, yo dije, no llegan hasta allá, ok, listo. O sea, me convenció. Pero bueno, eh, No, sí, yo no hubiese podido nadar. Yo creo que hubiese dicho, no, no nado. no, es lo más normal, entiendo. Pero bueno, Hay gente, hubo algún nadador que de todas estas competencias que estuviste que decía, no, yo no acepto eso. O, por ejemplo, no te quemaron aguamalas, las medusas. ¿Tuviste experiencias así? sí, de agua viva, me acuerdo en el Mundial de Melbourne 2007, si no me equivoco. Mi hermana nadó ahí en el 2007 y ella dijo que habían tiburones ahí, Bueno, en Melbourne. tiburones no bueno, tiburones hay muchos en Australia, los que están supuestamente controlados. Ellos tienen como unos ruidos sonoros que por debajo del agua los ahuyentan y demás. Eso parece como que estaría controlado. Pero lo que sí había en Melbourne, que fue creo que el año de más abandonos, era la cantidad de aguavivas que había. Porque no es que vos podías esquivarlas, era una manta gigante de que vos tenías que para nadar, tenías que correrlas, literal, y eran que te picaban. Yo siempre digo que hay vidas buenas y malas. Después me pasó una vez en Polonia, un lugar muy particular, que fui una sola vez a una carrera. Yo esos lugares que llegás solamente para competir, porque si no, no irías, es un lugar raro, que estaba lleno de aguas vivas, pero las buenas, porque era el mismo escenario, pero vos pasabas la mano y no pasaba nada. Bueno, en Melbourne era que picaban, estaba raspada, todo, y hubo muchos abandonos. ¿Tú abandonaste? No, no, yo lloraba, pero llegué. Llegué, pero recuerdo que salíamos estaba llorando, yo nadaba y lloraba, digo, esto es una locura, por favor, ¿qué es esto? Me picaba todo, me ardía. Pero sí, ahí descubrí si eres alérgico o no. Sí o sí, descubrí. ¿Cómo haces para entrenar cuando estabas mencionando que habían aguas donde era más caliente, como en México, otras más frías, te va mucho mejor en frías? ¿Cómo haces para adaptar estos entrenamientos en piscina? ¿Siempre estás entrenando en piscina o de vez en cuando vas a que sea a un lago o al mar para prepararte para estos mundiales?
Mira, yo vivo en Buenos Aires, así que mis entrenamientos han sido siempre acá, salvo la época que me fui a vivir a Australia. En Buenos Aires no tenemos un lugar para nadar aguas abiertas. O sea, si bien es una ciudad con río, siempre se dice que es una ciudad construida a espaldas del río y de hecho no se puede nadar en el río. Más allá de que yo soy pasado del Río de la Plata, que llega, bueno, a La Plata, no hacia Buenos Aires, donde yo llegué, pero bueno, es el mismo río, supuestamente no se podría nadar. Eh, Quiero decir, no hay precios rebajas si te metes y nada. Pero bueno, más allá de eso, mis entrenamientos siempre fueron en pileta. Y como en realidad se podía viajar antes, yo tenía la ventaja con respecto a Canadá. Cuando yo iba a Canadá era invierno en Argentina y eso siempre fue una ventaja porque yo venía del invierno, no es que yo llegaba del verano europeo y resultaba ser un frío terrible. Entonces, al estar yo en invierno, yo tenía frío, ya tenía incorporada la sensación de frío más normal que si fuera directamente desde verano. Quizás un europeo lo sufría más. Y respecto del calor, intentaba llegar antes. Intentaba llegar un tiempito antes para adaptarme y lo lograba. A veces lo lograba mejor, digamos, con más, menos éxito, pero bueno, de por sí nunca fue un lugar que me sentí cómoda nadar con calor, ¿no? Pero en realidad mis entrenamientos siempre eran en pileta en Buenos Aires. Incluso cuando yo viví en Australia, que es una pregunta que me hacen mucho, incluso cuando yo viví en Australia, a orillas de un mar impresionante, era Nusa Beach, se llamaba el lugar donde yo vivía, aún así, teniendo el mar, nosotros no nadamos en el mar. Encima ese día, una sesión aeróbica, para nadar un poco en el mar y qué sé yo. Pero digo, fíjate cómo aún teniendo la posibilidad, los entrenamientos los hacemos en pileta, justamente por las zonas, los ritmos y demás. Sí. ¿Qué tal qué hay de las corrientes? ¿Cómo trabajabas eso? ¿Hubo en alguna competencia que decían, mira, hay corriente, está bajando hacia la derecha o estás tantos kilómetros por hora, qué sé yo? ¿Cómo trabajabas eso? Mira, en las carreras que competía, en realidad el tema de las corrientes, había dos, tres que quizás tenían corrientes donde había que tener un poco de conocimiento, la Santa Fe Coronda era una, pero bueno, al estar con, cada nadador va con un barco, o sea, cada nadador tiene un barco destinado a él, donde va tu coach, tu entrenador y alguien del lugar, con lo cual entre un poco de experiencia personal, después de tantos años de competir y tal, y el lugareño, vos más o menos vas armándolo y sabiendo el tema de las corrientes. La ventaja que tenía esto en cuanto a mí, era que esa parte yo no la hacía, yo nadaba. Me decía, vení para acá, yo iba para acá, andá para allá, yo iba para allá. Yo no sabía nunca nada de la corriente, de eso, se encargaba de la persona que iba en el bote. Entonces, en realidad, estando en el agua, yo nadaba. Y de eso Ok. no era mi parte del trabajo. Me encanta, ok. Sí, así te quitas ese estrés de encima. No, ¿Cómo era la... no lo Ujú, ves, no sabés dónde está, no lo no ves. sabés nada. Exactamente. Y también que puede cambiar, si son tantas horas, la corriente también puede cambiar en algún momento y tú no lo sabes. Exacto, Entonces, exacto, sí, sí, tal cual. ¿cómo era? Tú mencionabas aparte sobre la hidratación durante esos eventos, la comida que fuiste aprendiendo, que lo planificaste. Yo sé que cada nadador es diferente, pero ¿qué comías tú antes de ese evento y cuál era tu hidratación? ¿Era algo en específico durante la carrera? ¿Tienes que consumir algo en específico o Bueno, es dependiendo de ti? no, yo siempre digo, incluso le digo a mis alumnos, que es muy importante que hagan una consulta, porque yo puedo tener mi experiencia personal, pero sí es muy importante marcar esto, que es muy importante que hagan una consulta con un nutricionista deportiva, que es la persona que se encarga de evaluar tu gasto energético, lo que necesitas consumir, cuánto necesitas reponer, la distancia que vas a correr, no es lo mismo que nades 10 kilómetros, a que nades 20, o a que nades 30 o a 40. Entonces digo, cada distancia tiene su nutrición y también depende de cada uno. Yo, por ejemplo, tomaba cada 20 minutos. Alguna vez intenté cada 15, no lo asimilaba bien, entonces mi número era cada 20. Eh, entonces cierta cantidad de carbohidratos, geles, algún sólido. Pero quiero decir, algo importante es entender que cada uno tiene su plan de alimentación y mucho más importante es entender que se entrena. Eso se entrena, al igual que se entrena las zonas de entrenamiento, las zonas de esfuerzo, la alimentación también se entrena. Vos no podés ir un día a competir sin haber probado todo eso antes en el entrenamiento, a ver cómo te cayó. Antes de seguir con el episodio, me gustaría pedirte un pequeño favor que solo te tomará quizás menos de un segundo. Solo el 24% de los que escuchan mi podcast están suscritos a mi canal. Si te suscribes, no solo te estaré trayendo más invitados, sino que también mejoraré mi producción.
Así que si te gusta lo que ves y lo que escuchas, te invito a que te suscribas. Te estaré eternamente agradecida. Así que sigamos con el episodio de hoy. Esta cantidad de carbohidratos, este gel, esta bebida versus otra bebida, digo, todo esto es entreno. Entonces siempre es muy importante eso. Yo tomaba, me acuerdo, de Gatorade azul. Gatorade azul que es blueberry, si no me equivoco. No, acá se llamaba, acá en Argentina tiene otro nombre, Ice, creo. Bueno, pero era azul. Entonces me acuerdo que, bueno, Gatorade es mi sponsor. Entonces, en algunos lugares, por ejemplo, en Canadá, yo le pedía que me manden el Gatorade azul. Entonces, como podían comunicarse entre los diferentes países, yo recibía el Gatorade azul. El azul era el mío. Porque los cítricos me caían un poco peor y demás, pero yo tomaba el azul. Pero bueno, después se convirtió como en una especie de cábala de tomar igual, para mí no existe, pero bueno, yo tomo el azul. Mandame el azul. Hay una cantidad específica que tú digas, yo sé que mencionabas que tienes que practicarlo, pero hay una cantidad específica que tú recomiendas, por ejemplo, en esa parte de hidratación, ok, tienes que comer más carbohidratos, trata de comer cosas altas en azúcares. ¿Hay algo así en específico que ustedes tengan? Respecto a eso, yo soy bastante reservada para hablar sobre eso, porque nunca me gusta del todo, digamos, porque a veces lo que yo puedo contar, alguien cree que es así. Entonces yo soy muy Yo- cuidadosa con eso. No sé, yo he escuchado cada disparate, están los triatletas, no sé, Jean Frodeno diciendo que de hecho entrené con él en Australia, fue uno de los gustos que me dieron, un compañero de equipo de natación, imagínate, él venía a entrenar la parte de natación, campeón de la, no sé si en mi caso no, él venía a entrenar la parte de natación en nuestro club, con lo cual nos quedamos juntos, pero bueno, después pasó el tiempo y me acuerdo de ver entrevistas que él contaba, la cantidad de carbohidratos que comía, qué sé yo, y después increíblemente dice que retruca dice no, porque Frodeno toma, está bien, pero... Entonces, por eso siempre respecto a este tema puntual, evito dar ese tipo de datos porque a mí me parece importante el mensaje que tiene que ser es tenés que ver nutricionista deportivo. Ese es el mensaje que me gusta dar sobre este tema. Me Eh, encanta. sí, yo soy cuidadosa con la información que doy, porque yo no soy nutricionista. Entonces, decir lo que yo tomaba es mi plan, ¿viste? Pero más que nada lo hago pensando en la salud del resto de la gente, en entender que cada cosa tiene su profesional y hay que respetarlo. No todos somos uno, porque ahora en la época del Instagram y tal, todos son todo, y todos hablan de todo, y todos dicen qué comer, qué no comer, cómo hacer gimnasio, y quizás eso es un pro de natación, no soy nutricionista, no soy psicólogo, entonces digo, el mensaje es que cada uno tiene que hacer su plan nutricional según Y su, probarlo. y probarlo, exacto, y probarlo. Y Sí, que vaya al profesional, porque cuando uno le duele la cabeza o cuando tiene un problema médico, va a un médico, no le pregunta a sí. un mecánico de autos. Entonces, cada uno tiene su área y es importante respetar el trabajo de la persona que estudia tantos años de nutrición, ¿no? Sí, así es. Estoy de acuerdo contigo en eso. Sabes que en uno de los podcasts anteriores estaba hablando con Nicolás de Uruguay y ellos dicen que él nada también eventos de 8 horas, 9 horas y él me estaba explicando que ustedes se paran y consumen ya sea sólido o líquido y se toman su tiempo. No es como en los 10 kilómetros que tienes 3 segundos para tomarte todo eso. ¿Hacías tú lo mismo? ¿Te tomabas tu tiempo o lo tratabas de hacer rápido para ahorrar tiempo? No, lo hacía muy rápido porque era muy competitiva las carreras. Entonces vos estabas en un pelotón donde vos pensás que las mujeres largamos con los hombres. Entonces el ritmo que llevas es, ok, vamos a aguantar los varones, vamos a aguantar los varones, vamos a aguantar los varones. Y eso requiere que hagas todo rápido. Entonces las tomas eran rapidísimas. Eran, sobre todo estando en un grupo de pelotón. Era, ok, agarro el vaso, que siempre le ponía un poco más de lo que tenía que tomar porque sabía que en ese movimiento algo se revoleaba y se perdía, agarro el vaso y tomo. Pero sí, eran súper rápido. Ok, ok. Sabes que vi que entraste al Salón de la Fama. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Sabías tú, fuiste por ese título o llegó así sin darte cuenta? Bueno, mira, yo siempre digo, respecto a los premios, una cosa es el premio este, ¿sí? Este me lo gané nadando, ¿sí? Esto no se debata, no se debate, no hay, este fue nadando. Siempre tuve una idea respecto a los premios, que un amigo que falleció, Brian Toledo, que era un chico de atletismo, muy reconocido acá en Argentina, éramos muy amigos, falleció en un accidente de moto, él tiraba la jabalina, fue a muchos Juegos Olímpicos y demás. Bueno, él siempre me decía que los premios no eran tan importantes, los premios que te daban otros.
no eran tan importantes, que había mucha gente que se merecía premios y no los tenía, y por el contrario, pasaba lo opuesto. Porque él muchas veces íbamos, nosotros coincidíamos muchos en las premiaciones, en los premios de fin de año, él destacaba en atletismo, yo en natación, entonces coincidíamos en premios, y eran ternas de natación, ternas de atletismo, y muchas veces ganaba gente que quizás uno, estando adentro, decía, che, pero me parece que se lo merecía el otro, ¿no? Por lo que hizo y tal. Yo tengo un amigo, Luciano Tacone, triatleta, que es mi entrenador además, también representante olímpico, hace un poquito ganó un Ironman, o sea, es relevante, profesional, un Ironman en Brasil, el Ironman en Brasil. Bueno, Luciano lo el año pasado, lo estuvo ternado ni en los premios más importantes de Argentina. Y voy a decir, che, pero ¿cómo es que no está ternado este chico? No, bueno, porque, bueno. Entonces digo, en ese momento los premios pierden un poco de validez. Entonces, yo nunca esperé ningún premio dado por otra persona, pero sí estos que requieren de mi esfuerzo, ¿sí? Todos los premios que me dieron otras personas, ya sean instituciones, organizadas, por supuesto, súper agradecida, pero nunca los esperé, porque entiendo que a veces la selección es justa o no tanto, ¿sí? Entonces, nunca estuve esperando el reconocimiento del Salón de la Fama, y creo que esto es bueno en algún punto, porque no cambia mi valoración como persona o atleta, me lo den o no me lo den, ¿sí? Me lo dieron, me lo merezco sin duda, no tengo duda que me lo merezco y estoy muy agradecida, pero no me lo esperaba. Entonces me acuerdo que yo estaba, esos días había dejado el auto en un mecánico. Entonces yo nunca atiendo las llamadas que dicen llamadas sin número desconocido, no las atiendo nunca, pero como había dejado el auto, ya digo, ya veo que es del auto, entonces atiendo el teléfono, porque sabe que está. Bueno, cuando atiendo el teléfono, me hablan en inglés. Y efectivamente era Ned, se llama el irlandés, que forma parte del jurado del Salón de la Fama, y me empieza a hablar en inglés, ¿viste? Y yo digo, bueno, entonces me dice que había estado la votación, y que en conjunto me habían votado y había ganado la votación para incorporarme al Salón de la Fama. Y que la premiación iba a ser en Londres en marzo, en el 2018. Imagínate, yo en ese momento dije, wow, esto es impresionante. Eh, y bueno, fue un premio que para mí significó mucho. Yo ya había ganado 4 campeonatos y ese mismo año había costado el Río de la Plata. Pero significó mucho sobre todo porque es como que la historia se cerraba, era perfecta para escribir un libro. ¿Por qué te digo esto? Porque yo con 16 años visité el Salón de la Fama. Oh, wow. Ese Salón de la Fama donde yo formo parte hoy. Y lo visité con 16 años. Esa vez que volvía de Hawái, que te conté que fui a Hawái, hicimos una parada con mi papá en Estados Unidos, en Miami, que es donde está el Salón de la Fama, y lo visité. Y estando ahí en ese lugar, yo por primera vez en mi vida sueño con ser campeona del mundo. Entonces, claro, era un lugar tan místico, imagínate, las banderas, las fotos. Y estaba en el Salón de la Fama Alfredo Camarero, esta persona que me había llevado a mí en mi primer carrera de bolsa abierta. Había una placa por países y estaban sus fotos, su mural, digo, Alfredo forma parte del Salón de la Fama, digo, mi papá, mira lo que es esto, qué sé yo, bueno. Y estando ahí, tuve mi primera que era, quiero ser campeona del mundo. Y cuando vuelvo a casa, escribo en un papel, futura campeona del mundo. Y lo pongo en el escritorio donde yo estudiaba. Bueno, el tiempo pasó, qué sé yo, bueno, lo gané después papá. Pero claro, cuando pasa esto en el 2018, yo dije, no, o sea, yo ahora formo parte de ese lugar que yo visité. Que ahora está mi nombre, donde yo visité y vi el nombre de otros y soñé por primera vez. Entonces digo, esto es perfecto. Entonces me emocionó mucho desde ese lugar, lo que significaba como historia, ¿no? Como diciendo, bueno, esto se está cerrando. Todo empieza a tener sentido y fue muy emocionante. Oh, wow. Para eso tienes que aplicar o no necesariamente, solo te llaman o... Exacto, sí. Okay. En realidad yo nunca supe de esto. O sea, de repente los mismos miembros proponen diferentes atletas y después hay una votación. Entre todos los miembros hay una votación y votan a gente. Y después te comunican, pero yo nunca supe que esto se estaba gestionando, ni que yo estaba propuesta, nunca supe nada, fue de repente. Así que nunca supe. Bueno, qué bonito, porque así, sin tener que aplicar, sin buscarlo, ¿sabes? Llegó a ti y creo que eso así tiene como más valor, ¿me entiendes? Porque dices como, wow, todo este sacrificio que he puesto aquí sin querer me llevó a esto que soñé cuando era niña. Qué Sí, bonito. exacto, exacto. No, no, y por eso digo que, a ver, incluso si no lo, es que por eso insisto, sé que es una idea rara y no es tan fácil de entender respecto de los premios. Yo me encanta, lo valoro, estoy feliz,
pero también entiendo que quizás si no me hubiesen elegido, mi vida no sería distinta, porque también me hubiesen elegido, pero quizás no me lo, ¿entendés a lo que voy? Entonces digo, ojo Sí. también con creer que son muy importantes o menos importantes. Digo, nunca te muevas, o sea, siempre te mantenés los pies sobre la tierra, o sea, ni acá ni acá. O sea, ni sos malo porque no te pusieron el Salón de la Fama, ni sos una bestia porque te pusieron el Salón de la Fama. Sos la misma persona, estés o no estés, pero sí, definitivamente es un mimo y es una alegría formar parte sin duda. Me encanta. ¿Cuál crees tú que fue, nómbrame una competencia que haya sido la peor y una competencia que haya sido que te haya dejado marcada en positivo? Mira, no sé si fue la peor, pero sí donde más errores cometí, que fue una de las primeras carreras, una Santa Fe Coro, la primera carrera que corrí larga, de distancia larga de 8 horas. Hice todo mal, hice todo al revés. O sea, largué fuerte, estaba totalmente ansiosa, nadaba rápido, nadaba más rápido de lo que podía nadar. Entonces, bueno, salí caro eso. Y después, ¿qué me pasó? De nuevo, me entró todo el ácido láctico y yo, como no entendía lo que me pasaba, y no podía esperar, que se me subiera mi cara, abandoné. Pero por eso digo, fue una de mis primeras carreras en donde no, en realidad desconocía, pero hice todo tan mal que fue de lo que más aprendí. Entonces digo, fue mala, pero fue muy buena en realidad. Pero bueno, esa fue la peor estratégicamente hablando. Pero definitivamente fue de donde más cosas saqué y donde más pude aprender cosas. Y una de las mejores, te podría decir cualquiera de Canadá. ¿Por qué te digo esto? Porque no hubo, de las 12 ediciones que corrí en la carrera en Canadá, esta carrera que te conté, que hace tanto frío y tal, no hubo una sola edición que no salí fortalecida. Porque yo siempre digo que esa carrera vos puedes entrenar, 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 lo que fuera, y nunca parece necesario. Porque la carrera es tan difícil, el agua está helada, hay olas, sobre todo el frío, ¿no? Que son 8 horas nadando en agua de incluso 15 grados, donde la mente te lleva a un extremo tan terrible, cuidándote, porque en realidad te está cuidando para decirte, che, pará, que esto es una locura, nosotros venimos acá a sobrevivir, no a hacer esto. Eso es la mente. Es esto, la mente te quiere cuidar. Te para antes de, bueno, el ansiolítico fisiológicamente es eso, lo que hace el cuerpo es, che, pará, porque este ritmo no podemos seguir. Yo te paro porque te cuido. Entonces hay que lavar el ansiolítico y después podemos volver. Pero son estrategias del cuerpo y de la mente para cuidarte. Bueno, Canadá te lleva eso. Entonces, las mejores carreras fueron haber llegado en todas las carreras y haberme sobrepuesto a tantos inconvenientes y tan fortalecida. ¿Crees tú, si yo te doy 100 puntos, cuánto le darías al entrenamiento, al entrenamiento y cuánto le darías a la mente? Bien al entrenamiento. Esto lo tengo clarísimo. Si vos no entrenás, no hay forma que llegue. La mente ayuda, sí, pero ayuda a un cuerpo entrenado. No hay magia. Sí, para mí es así. O sea, no hay magia en los deportes de resistencia, en ningún deporte, y menos en los deportes de resistencia. Si vos no estás entrenado físicamente, no hay mente que pueda ayudar. Porque, a ver, por más que yo quiera, digamos, jugar al hockey y yo diga, yo puedo, no, yo no puedo jugar al hockey porque no sé, porque no estoy preparada y nada, ¿sí? Pongamos un número si querés, 90-10, ¿sí? Pero yo con la mente sola o sea, es justamente el mensaje que a mí no me gusta dar, es que la mente puede hacer cosas que no está preparado el cuerpo. O sea, nada es imposible, esa frase yo no me siento identificada con esa frase, para mí sí hay cosas imposibles y para mí la preparación no se suplanta con, o sea, no se reemplaza con nada. O sea, vos prepárate al 100% y la mente te puede ayudar luego, pero yo no puedo no entrenar y esperar de la mente porque los brazos hay que moverlos. Para dar 9 horas los brazos hay que moverlos, ¿sí? Distinto de carreras más cortas o lo que fuera. Pero en este tipo de carreras, si uno no está preparado físicamente, no le pongamos la responsabilidad a la mente, pobrecita, que es mucha, no puede con todo. Sabes que yo pienso que esos eventos que tú haces son más mentales que entrenamiento. Y te voy a decir por qué desde mi punto de vista. Tú lo mencionabas, obviamente, estoy de acuerdo contigo, tienes que entrenar. Si tú no entrenas, o sea, eso solamente, como tú dijiste, no va a funcionar. Pero yo lo acompaño con los dos en el sentido de que si esos eventos largos, tienes que estar preparado para aburrirte, porque Obvio. básicamente estás ahí nadando, tú puedes haber entrenado todo lo que tú quieras, pero si tu mente no está lista en ese momento para soportar, como tú decías, las olas, el frío, tu mente te dice, oye, el ácido láctico, para, que te vas a morir si sigues así, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces tu mente tiene que estar, yo pienso, en ese momento, porque tienes más tiempo para pensar,
a lo alto para poder terminar un evento así. Claro. ¿No lo crees? Digo Bueno, yo. entiendo, no, entiendo tu postura, pero mira, a mí me miralo de otra forma. A mí me pasa lo siguiente. Cuando vos estás en ese momento, tu sostén o tu punto de apoyo va a ser todo lo que entrenaste. Si vos no estás entrenado, la mente no te va a poder ayudar, porque en el fondo sabe que no te preparaste bien. Entonces, desde mi mirada, no hay mejor sostén que una preparación para seguir adelante. Cuando vos empezás a dudar y no te entrenaste bien, la mente lo sabe. Cuando vos Sí. empezás a dudar y te empezás a aburrir, pero entrenaste bien, la mente lo sabe. Entonces, yo entiendo lo que decís, estoy de acuerdo. Yo quizás exagero en este mensaje porque a mí me interesa no llevar a otro punto, decir, che, para que yo puedo todo, entonces me preparo más o menos. Yo estoy de acuerdo con vos también, lo exagero a propósito, porque siempre los mensajes cuando uno los exagera, siempre se reciben un poquito menos. Entonces, lo tengo que exagerar mucho. Lo exagero, pero Sí. entiendo lo que decís, estoy de acuerdo, pero en ese momento en donde vos dudás, la diferencia no va a ser tu preparación. Para vos. Sí. Sí, sabes que el atleta que entrevisté antes que tú, ella decía, yo le pregunté que cómo trabajaba su mente antes de una competencia y dice, bueno, yo al principio la trabajaba muy bien, pero a medida que iba cometiendo errores en mis competencias, mi mente no funcionaba bien. Pero lo único que me ayudaba, decía, era ya que yo lo había practicado, era algo que ya yo había hecho, no tiene por qué irme mal, porque ya yo lo practiqué tantas veces en la piscina. Ujú, que no puede salir mal. Entonces ahí, a tu punto, es eso, es que si tú practicas y entrenas, cuando llegue esa falla de la mente, tú dices, yo lo hice ya, Exacto. puedo hacerlo. Es que eso, mira, hace muy poquito fuimos a correr a Capri Napoli, que es una carrera en Italia, la fecha amateur. Y un alumno mío, Daniel, que vive en Arabia Saudita, entrenó conmigo hace bastante tiempo. Bueno, él fue, entrenamos impresionante, o sea, él entrenó muchísimo de turno, o sea, realmente físicamente estaba perfecto y estaba preparado para hacerlo y no había duda. Bueno, un malestar físico, tal, faltaba un cuarto de la carrera, un poquito más, abandonó porque se sentía mal. Entonces, cuando sale del agua y me dice, no, bueno, no sé, digo, mira, Daniel, ahora tenés que resetearte. O sea, es ahora que tenés que resetearte porque esto te va a servir para la próxima carrera. Si vos te quedás en esto, chao, vas a morir acá. Le costó, se reseteó, a las 2 semanas volvió a competir y revirtió todo lo que hizo. Yo digo, mira, el mejor momento es este, donde ya sabes una forma de no hacerlo. Entonces, lo que digo también es importante resetearse rápido. Hay que salir rápido. Y hay que salir rápido de todo. A mí me pasaba algo al ganar carreras, que, que yo ganaba carreras y da igual para mí. O sea, vos me veías a mí, mi expresión era cero. Ah, mirá, sí, gané, papá. ¿Pero por qué? Porque era una estrategia, porque si vos ganás y te quedás en ese lugar de la victoria y ostentás y tal, la próxima carrera no la repetís porque estás distraído. Entonces digo, así como cuando te va mal o cuando te va bien, la importancia de resetearse y volver al origen es siempre muy importante. Entonces vos ibas a ver igual, si ganaba una carrera o si quedaba última. Me ibas a ver con la misma expresión corporal. Podía estar alegre un ratito, pero después era, ok, tengo que seguir. Y me pasó algo que yo, digamos, en cuanto a eso, yo seguía, y me ha pasado ahora ya retirada de disfrutar un logro de hace 5 años. Y quizás en el momento era, ahora se sigue, ¿viste? Y de repente sí, Sí. claro, yo logré todo esto, pero en el momento cero, o sea, en el momento nada, en el momento era nada. Pero bueno, son momentos y etapas, ¿no? Sí, sabes que eso que dices es para toda la vida, lo usas en todos los sentidos, en el trabajo, yo me gustaría tener un poquito de eso que tú tienes, de como que ya, ok, pasa la página, vamos a vivir lo otro que sigue, ¿sí me entiendes? Yo a veces me enfoco mucho en eso, lo negativo, o ya sea lo positivo, y me quedo viviendo en el momento, y ya, es como, ya gané o perdí, vamos, resetéate y muévete para lo otro. Me encantaría ser así, de verdad, porque eso creo que me aliviaría muchas cosas, expectativas que muchas veces uno tiene o esperando lo mismo, si me entiendes, en base a lo que hiciste anteriormente, pero bueno, ese es otro tema. ¿Qué haces hoy en día que te he visto en las redes sociales? Veo que eres entrenadora. Me gustaría saber en Argentina, yo vi un video tuyo en YouTube de una entrevista que te hicieron, que te preparaste, y bueno, y también lo mencionaste anteriormente, que te preparaste 2 años antes para volverte entrenadora. ¿Cómo fue esa preparación para ti para volverte como entrenadora? ¿Y cuáles son tus atletas hoy en día? Bueno, sí, como decís vos,
digamos, primero estudié profesora, que es la parte de la enseñanza y demás, que no tiene que ver tanto con el entrenamiento, sino más que nada con las enseñanzas de los estilos, algo más básico, que es el natación 1 y natación 2 es entrenamiento. Bueno, en realidad, profesora lo estudié antes de los 2 años. Tengo 4 años para retirarme y después 2 años como entrenadora, y a partir de ahí empecé a tener mis primeros alumnos. Que tener los alumnos es toda una responsabilidad. Primero porque, de algún modo, digamos, que alguien deposite la confianza en vos es muy amoroso, y también que vos puedas acompañarlos en su recorrido. Y en realidad, digamos, mi público está enfocado en gente amateur, que es a mí lo que el grupo que me interesa y que más me gusta trabajar. De todos los niveles. O sea, de la persona que nada 800 metros por sesión hasta la persona que nada, como en ese momento te comenté, 8000 por sesión o 6000, 7000 según la época. Pero tengo de todos los niveles y con todos los disfruto, porque a mí, en realidad, digamos, la satisfacción de mi trabajo no está en el logro que cada uno obtiene, sino en la transformación, en el sentido de que ellos mejoren, que ellos tengan calidad de vida, que ellos entiendan que el deporte es salud, en el sentido de que el día de mañana, si tenés 70, 80 años, 85, 90, te vas a poder mover mejor, vas a poder levantar una valija, vas a poder irte de viaje. O sea, mi mensaje está orientado a ese mensaje, ¿sí? No al alto rendimiento. El alto rendimiento me aburrió. Alto rendimiento, por Dios. ¿Ellos los tienes online o tú tienes como una piscina donde los entrenas? ¿Cómo funciona? A distancia. Los alumnos a una distancia y tengo asesoramiento constante con ellos por WhatsApp, por videollamadas, hacemos videoanálisis, con imágenes específicas de su técnica, con ejercicios aplicados a cada uno de ellos según sus errores y seguimiento. O sea, el diálogo que tengo con ellos es constante. Y es una satisfacción enorme porque tengo alumnos no solo de todo el país, sino en su momento entreno a una nadadora turca, españoles, mexicanos. O sea, realmente tengo mucha gente de diferentes lugares y para mí es un honor poder entrenar a todos ellos, incluso el que hace 800 metros como el que hace 8000. Disfruto mucho de eso, y también mi mensaje es el siguiente, es entender que las cosas llevan tiempo, entender que necesitamos constancia y entender que este es el mundo amateur, no es el mundo profesional. Y cuando entendemos que es el mundo amateur, hay un montón de cosas que quedan de lado. Y eso lo tengo clarísimo, porque yo sé cómo es el mundo profesional y sé cómo es el mundo amateur. Y no tengo ninguna intención de que al menos mis alumnos se crean que son profesionales siendo amateur. Entonces, ese perfil de atletas, hay un perfil de atletas que a mí no me parece sano. Entonces, yo estoy muy atenta con los mensajes que yo les doy, en el sentido de, esperen chicos, esto lo hacemos está buenísimo, esto usa competir, está buenísimo, pero momento, en el triatlón me pasó, yo empecé a hacer triatlón, y me pasó que el perfil del triatleta, eh, hay un perfil de gente que ya para mí en algún punto pasa de ser sano, pasa a ser obsesivo, donde no paran de entrenar, entrenar, entrenar. Bueno, yo creo que en algún punto, si algo que haces profesional y es hacer tu profesión, en algún punto quizás puede ser perjudicial. Entonces digo, yo lo que quiero es, aunque les guste mucho, y entiendo que lleva mucho tiempo y tal, pero digo, hay que encontrar un equilibrio. En la vida no es solamente deporte. Entonces digo, hay un poco de todo, y lo que yo sí quiero hacer con mis alumnos y el mensaje que quiero transmitir es que encuentren ese equilibrio donde el deporte es importante, competir también, pero que no es lo único, que es una partecita nada más. Entonces, estoy atenta a eso, estoy atenta a que el perfil de mis alumnos sea un perfil que lo vea sano, o sea, que sea sano. Entonces, los mensajes que yo doy tienen que ver con eso. Por ejemplo, no sé, Pili, hoy no pude entrenar. Bueno, tranquila, no pasa nada, es normal, tenés que trabajar, tenés familia, tenés hijos, o sea, bastante que intentás hacer. Ese es el mensaje que yo espero que el entrenador dé y me dé, porque yo tuve la suerte de tener malos entrenadores y malas entrenadoras, que eso aprendí, pero muy buenos, y aprendí mucho de los muy buenos. Entonces, tengo los dos modelos, tengo qué no hacer y tengo qué hacer. Entonces, de esas dos cosas, yo saco lo que creo que es mejor para la gente. Entonces, si vos sos amateur, tenés hijos, tenés un trabajo, tenés responsabilidades, y no pudiste hacer una sesión, tranquilo, haces un montón. O sea, hasta acá hiciste un montón, disfruté de lo que lograste, sacate la presión de encima. Bueno, ese es el mensaje, ¿no? Que no servís para nada, no podés. Sí,
Sabes que eso que dices me gusta mucho porque te escuché también en uno de tus videos que pusiste en Instagram donde hablabas que el deporte hay para todas las edades, tengas 60 años, tengas 10 años, porque muchas veces la gente cree que el deporte es para la gente profesional y no necesariamente es así. A cualquier edad hay para todos. Me gustó mucho eso que dijiste y también agregar a eso que dices es un balance. Yo hoy en día que hago deporte no lo hago profesional, es para disfrutar con mis amigos, para ver gente, por salud, por diversión. Entonces, creo que eso me gusta tu metodología y enseñarle eso a la gente hoy en día. Oye, no te quedes todo el día en casa, vamos, haz ejercicio, conoce gente. Aquí es mucho de eso de haz deporte para que conozca gente, ve a competir por diversión y después de ahí vamos y nos tomamos un café, una cerveza, salimos a comer, ¿sabes? Charlar, compartir con los hijos, con la familia. Igual, ojo, si quieren competir está perfecto, pero que esté bien ubicado la competencia, que no sea una locura. Porque competir también es muy divertido. A mí me divierte competir. ¿Por qué? Porque es emocionante, porque es divertido, porque también es una zanahoria cuando vos estás entrenando para competir y realmente ese empujoncito lo tenés, ¿viste? Porque querés que te vaya bien. Pero en su medida justa. O sea, nada puede ser solamente tan importante. Entonces digo, en eso sí estoy atenta, ¿viste? Y eso que decís vos de que las edades es así. Porque en la tele que vemos, el tipo musculoso, en el Tour de France, el Iron, pero digamos, hay gente que deja ir a la pileta, quizás porque en marcha no se siente bien, porque es un cuerpo normal. Una mujer grande, un hombre grande es un cuerpo normal. Bueno, y eso está bien, de eso hay. Pasa que si no se muestra en la tele. Sí, eso existe, ¿sí? Entonces digo, lo importante, como decís vos, esto que mencionaste, que entender que hay un mundo para todos, que se puede hacer, que se puede disfrutar. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, ya para cerrar, ¿qué mensaje le darías a un atleta joven que quiere entrar al alto rendimiento? ¿Qué hacer para llegar ahí? ¿Algún consejo? Bueno, el consejo es lo mismo que veníamos hablando recién, que no deje de estudiar, constancia, entender que el camino es, vos podés entrenarte como nunca en la vida, entrenarte, ir a esa competencia y que te vaya mal, entender que forma parte. Ese es un punto de partida para volver para seguir entrenando, no para abandonar. Entonces, que tenga constancia, ¿sí? Que entienda que el proceso no es lineal, que las cosas llevan tiempo, que no deje de estudiar, que se puede estudiar, hacer deporte, y que lo disfrute, básicamente, que lo disfrute y que no es tan importante. Porque cuando va, en un momento, viste, a vos te lo ha pasado también, viste que un momento en que estás tan metido en eso y vos crees que el mundo solamente es natación y deporte y después salís un poquito más y está el que le gusta, no sé, escribir, al que le gustan las palomas, al que le gustan las plantas. Vos decís, "Ah, mirá, hay gente de otro, y no le importa nada, si vos nadás, sí, sí, mirá qué bueno, vestido con la paloma, digo, y de momento estamos tan metidos en eso que pensamos que es lo único, no es lo único. Mi mensaje es que no es lo único, así que disfrútalo, tranquilo. Tus valores como persona no van a pasar si ganas o no ganas carreras. Tus valores son otros, es cómo te va a recordar la gente, cómo fuiste con la gente, cómo fuiste con tus amigos, cómo fuiste hija, madre o lo que fuera. Así te van a recordar, no si ganaste o no una carrera. Así que ese es mi consejo, que disfruten, que entrenen, que se preparen y que no renuncien a sus sueños tan rápido, que sigan intentándolo. Ok. Gracias, Pilar. Gracias por esas palabras y toda tu historia y gracias por la oportunidad. Este episodio es patrocinado por... En Jesse Pinto Store, cada pieza es sinónimo de éxito. Diseñan traje de baños y ropa deportiva. JP es una marca para atletas que personaliza tus ideas y las convierte en realidad. Descubre sus prendas en Jesse Pinto Store. Vístete de actitud, vístete JP. The Spirit of the Rainforest. Acompaña a la doctora Rosa Vázquez en un viaje al corazón del Amazonas, donde la ciencia y la sabiduría ancestral se encuentran. Disponible en Amazon.